En un país en el que hace pocas décadas mencionábamos que abundaba la energía, se vislumbra de cara al futuro casi inmediato una crisis al respecto de la potencialidad de producción de nuestras grandes usinas al respecto de la demanda de consumo. Y a propósito justamente de la vida útil que pueda tener nuestras binacionales, nuestro potencial hídrico, algunos estiman que esta potencialización incluso sería al margen de los 180 años. Muy buenas noches, un gusto compartir Fuego Cruzado, el programa de entrevistas de todos los días por GEN. ¿Cómo le va, don Richard Moreira? Muy bien, ¿cómo te va, Augusto? Y el de más prestigio también de este canal, por supuesto. Mucho análisis, mucho a debatir también, así que es un gusto estar en este programa nuevamente. Muy amable, muchas gracias y gracias por acompañarnos. En la ausencia de Benjamín, que se tomó unos días de... Unos días, estará ya abordando el avión yendo, quién sabe a qué destino. ¿Quién sabe dónde? ¿A qué destino? ¿Quién sabe dónde? Hacemos el reconocimiento del campo del tema de esta noche. Exacto. Este es el reconocimiento. Itaipú y Yacyretá representan el orgullo para Paraguay en materia energética. Pero ¿de cuánto tiempo es la vida útil de nuestras hidroeléctricas? El potencial está definido básicamente por dos parámetros: la capacidad instalada y la energía asegurada. En la actualidad, genera preocupación ya que la potencialidad no tiene una duración milenaria y el actual ritmo de sedimentación influye directamente en la fecha de vencimiento. ¿Podría eventualmente buscarse otras fuentes energéticas? ¿Qué alternativas se manejan para encarar este futuro en nuestro país? Cada una de las preguntas, evidentemente, genera una curiosidad muy especial porque guarda relación no solamente con las grandes políticas, sino con lo que va a pasar en nuestros propios hogares. Y no estamos hablando de un futuro demasiado a largo plazo, sino de uno que está a la vuelta de la esquina. Vamos a nuestro invitado de hoy, sumamente apropiado para analizar este tema. Ingeniero Ángel María Recalde, experto energético, fue funcionario de carrera y presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, exdirector paraguayo de la entidad binacional Yacyretá. Ingeniero Ángel Recalde, gracias por estar esta noche nuevamente aquí con nosotros en Fuego Cruzado. Sí, muy buenas noches, Richard, Augusto, audiencia. En realidad el agradecido tengo que ser yo de poder participar de este programa tan visto y que tiene un peso muy importante en la opinión pública. Sin duda que sí. Gracias, ingeniero, por su presencia en realidad. Bueno, la primera consulta es bastante obvia y tiene relación con qué diagnóstico existe sobre cuánto tiempo más tenemos energía disponible que sea suficiente para el aumento en consumo de energía que va a haber y cuándo se va a dar esa ecuación crítica, digamos. Bueno, hay dos temas a analizar ahí. Por un lado, la potencia disponible y por otro lado, la energía que produce esa potencia. Hay estudios hechos por diferentes sectores que coinciden prácticamente que en torno al 2029, 2030, 2031, pongamos, hoy con este atraso en el crecimiento económico que se ha tenido por la pandemia, estaríamos ya utilizando absolutamente toda nuestra potencia disponible en las tres centrales hidroeléctricas con que cuenta el Paraguay. Una propia que es Acaraú y otra en sociedad con los países vecinos, una con Brasil y otra con la Argentina. Estaríamos utilizando absolutamente toda la potencia disponible en esas centrales hidroeléctricas, pero la energía vamos a seguir teniendo hasta el 2034, 2035 aproximadamente. O sea, energía no nos va a faltar, nos va a faltar potencia. O sea,
llegar a atender la demanda en un determinado momento a partir del 2030, si es que no se realizan obras que signifique aumento en la generación de electricidad, vamos a comenzar a tener problemas para atender esa demanda. 2034 decía ingeniero, ¿verdad? En energía. En energía, exactamente. Estamos hablando de energía. ¿Y qué hace, por ejemplo? ¿Cuáles serían las variables que hagan que aumente o disminuya, digamos, la vida útil de una hidroeléctrica? ¿Pasa por la cuestión tecnológica? En realidad que normalmente natural? de vida útil en las unidades se habla fundamentalmente desde el punto de vista financiero para determinar, digamos, el periodo de amortización, etcétera, etcétera. No precisamente para que, si dice, bueno, la vida útil es 50 o 60 años, que ahí se va a cerrar todo y va a terminar. No, no es así. Itaipú tiene prácticamente 40 años ya de estar produciendo y está en perfectas condiciones. Si bien es cierto, se tiene que prever mantenimientos importantes en los grupos generadores, en el grupo generador turbina, como para que puedan seguir funcionando otros 40 o 50 años más. Desde ese punto de vista no hay problema, mientras que se haga el mantenimiento en forma adecuada, se puede rehacer, inclusive se puede poner nuevas unidades, o sea que ahí no es por paso del tiempo que eso va a dejar de funcionar, tiene que haber otros factores. Abundando un poco en la consulta que le hacía Richard justamente y curioseando en detalles, ¿hay nueva tecnología que pueda plantear que la que se usó en la construcción de Yacyretá y Itaipú ya está desfasada o más o menos se equipara aún? Bueno, lo que hoy se tiene y que no se tenía antes es un arsenal tecnológico demasiado importante en lo que hace los recursos informáticos, donde se desarrollan los proyectos con una exactitud que antes no se tenían. Es más, las máquinas hidráulicas, las turbinas, que realmente era toda una artesanía, no solamente el proyectarlo, sino que el ejecutarlo. Hoy eso está hecho todo en base a cálculos de computador, a cuestiones informáticas, o sea que realmente en eso se ha avanzado mucho, pero en la práctica viene a ser la misma cosa. El producto final es prácticamente lo mismo, lo único con menos trabajo de participación humana, por darle a una forma de calificación. Pero ha ayudado, no precisamente, y ahí tengo que hacer realmente una aclaración, que el impacto de las nuevas tecnologías se nota más en todos los mecanismos de control de lo que es el funcionamiento de una central hidroeléctrica. Está total y absolutamente computarizado, prácticamente no hay participación del ser humano, salvo el de estar ahí expectante para ver si ocurre algo, ¿verdad? ¿Cómo se revierte o se soluciona, digamos, esa suerte de impasse que existe entre la energía que sí se renueva constantemente y la potencia que recién mencionaba, que podría ser un déficit eventualmente en unos años, ingeniero? A ver, voy a dar un ejemplo que ya he dado muchas veces, tal vez en este mismo programa, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la potencia y la energía? Un amigo mío decía, bueno, la potencia es la naranja y la energía es el jugo que le quitamos a esa naranja. Eso es lo más sencillo como explicación, ¿verdad? Pero yo solo prefiero poner el ejemplo de camiones. Los camiones tienen una determinada capacidad, esa es la potencia, digamos, que puede tener el camión, llevar 20 toneladas, ahora está parado ahí. Ahora, si traslada las 20 toneladas a una determinada distancia, ahí está haciendo un trabajo y eso es energía. O sea, la potencialidad es una cosa, la potencia. En cambio, la energía ya es la utilización de la potencia en el tiempo. Por eso, la unidad de la potencia es el kilovatio o el megavatio. Y cuando se habla de kilovatio hora ya es energía, porque es la utilización de ese kilovatio en 1 hora o en 2 horas o en el tiempo que sea necesario. O sea, es utilización en el tiempo de la potencia. Entonces, yo estoy diciendo que en el 2030, alrededor del 2030, se va a tener problemas de capacidad de atención de la carga. O sea, vamos a tener problemas en la capacidad de transporte de nuestros camiones. ¿Sí? Pero en un determinado momento, ese es el tema, la potencia
máxima en un sistema no es que permanece 24 horas igual, sino que se da en un momento determinado del día. Sin embargo, el resto de las horas del día trabaja de manera holgada. Entonces, ahí hay disponibilidad de energía. A eso me refiero fundamentalmente. Ingeniero, una opinión casi, digamos, proverbial en todas estas décadas ha sido: tenemos buena energía gracias a Itaipú y Yacyretá, pero nos falla el sistema de distribución de la energía eléctrica. ¿Cuál es el estado del arte de este sistema hoy en día y qué tiene que mejorar? La presencia de las líneas de 500.000 voltios en el sistema eléctrico paraguayo le ha dado una confiabilidad y una capacidad que antes no se tenía. Entonces, el problema dejó de ser, porque llegó un momento que sí, había problemas en la transmisión, dejó de ser transmisión para hacer más la parte de distribución, la parte, digamos, del contacto con el usuario final. O sea, estamos hablando de la distribución de la energía en las ciudades, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un problema serio porque existen atrasos en la inversión. Si bien ANDE en los últimos tiempos ha conseguido recursos como para afrontarlo, y bueno, están haciendo un trabajo realmente sacrificado, pero bueno, están tratando de sobrellevar esta situación. Ahora, hay un tema que a mí me gustaría tocar, que es muy importante, ¿verdad? Acá siempre se ha hablado de que vivimos en un país donde sobra energía, y vivimos casi todos convencidos de que tenemos energía para muchísimo tiempo y que no va a ser nuestro problema nunca eso. Y no es tan así, por lo que estuvimos hablando de que en unos años más vamos a tener déficit de potencia. O sea, eso implica que hoy tendríamos que estar haciendo ya algo como para que dentro de 9, 8, 9, 10 años a lo sumo no estemos pasando por esos momentos, porque no hay fuente de generación que pueda ser creada instantáneamente. Todo lo contrario, hay algunos, como el caso de las centrales hidroeléctricas importantes, que llevan 10, 12 y más años en su construcción. Entonces, pucha, vamos a preocuparnos un poco por el futuro. Esa es una de las características de nuestro país, que nos preocupamos mucho más por lo de ayer que tal vez por lo de hoy. Claro. Y nunca nos preocupamos por el mañana. Lastimosamente es así, ¿no? Es así. Carecemos de planificación. Sí. Y sobre ese punto justamente, ingeniero, una lógica muy sencilla parece ser decir: ok, tenemos 2 represas, 3, que están en cauces hídricos y tenemos muchos ríos. ¿Y por qué no podríamos hacer más represas? ¿Eso es tan fácil como razonarlo de esa manera? No, la dificultad en la construcción de las represas tiene que ver fundamentalmente con el río que hay que contener. Por eso las obras del Paraná, que es un río con muchísimo caudal, siempre fueron obras muy grandes, ¿verdad? Tanto la de Yacyretá como la Itaipú y las que existen aguas arriba en territorio brasilero. Pero un río interior nuestro, llámese el Mondaú, llámese el Ipané, llámese... ¿Paraguay? En Paraguay, ríos interiores. Paraguay, interiores nuestros. El río Paraguay, después podemos hacer un comentario, ¿verdad? El río Paraguay sí sería ya una cosa más grande, pero en esos ríos interiores se ha analizado la posibilidad del aprovechamiento, y hay ríos que pueden ser aprovechados. Además, la ANDE ha llegado a llamar a una licitación para la construcción de la central Ipané, por ejemplo, ¿verdad? Cosa que quedó por el camino. Pero la suma de absolutamente todas las potencialidades hidroeléctricas en el interior del país no supera 1000 megavatios. O sea, sería una máquina y media de Itaipú o 5 veces la central La Caraí, por dar idea de dimensión, ¿verdad? Entonces, decía en estos días, el crecimiento entre el año pasado y este año, la demanda máxima del 2021, la demanda máxima hasta hoy, el 2022, que no sabemos si va a ser esa, hay 400 megavatios de diferencia. O sea, si hacemos centrales
en todo el país utilizamos todos nuestros cursos de agua, vamos a estar atendiendo 2 años de ahora y tal vez 1 año o 1 año y medio nomás de más adelante, porque el crecimiento, lógicamente, los porcentajes, cuando llevado a valores absolutos, en el tiempo van a ser mayores, ¿verdad? A propósito, ingeniero, ¿y cuáles serían entonces las alternativas si efectivamente a nivel de los ríos internos es tan limitada la capacidad que se pueda lograr con la potencialización de estos cauces? ¿Cuál sería la alternativa entonces? Hablaba del caso del río Paraguay, por ejemplo, que evidentemente es un tema polémico por las implicancias medioambientales que puedan tener. Pero ¿qué alternativas se podrían hablar, por ejemplo? No, el río Paraguay no solamente va a tener problemas en cuestiones ambientales, que lo va a tener, y serio, ¿verdad? Sino que por ser un río eminentemente de llanura, digamos, las barrancas prácticamente son inexistentes. Por eso es que cada vez que hay un poco de aumento en los niveles se inundan barrios enteros y en gran parte del país, ¿verdad? Entonces, llegar a tener una represa... No tiene cajón el río. Usted lo ha dicho, señor. Así es, no viene encajonado, como el río Paraná, por ejemplo. Por eso Yacyretá, inclusive, que está sobre el mismo río, produce 5 veces menos que Itaipú. ¿Por qué? Porque el embalse se pudo levantar 23, 24 metros nada más contra 120 de Itaipú. Entonces, esa sería una desventaja grande que tiene el río Paraguay. Lógicamente se podrá hacer algo, pero no va a ser fácil, no va a ser fácil. Insisto yo con el concepto de la enseñanza que nos tuvo que dejar el fenómeno que hoy estamos pasando, que es la sequía prácticamente en toda la cuenca alta del río Paraná y también, lógicamente, en esta parte. Nosotros no podemos ya en el futuro pensar, por más de que es muy lindo decir nuestro consumo es 100% de hidroelectricidad, es decir, energía renovable, y eso es realmente una carta de presentación excelente para el país, ¿verdad? Pero no es conveniente depender todo de la hidroelectricidad. O sea que realmente tenemos que tener fuentes de generación alternativas, ya sean estas no convencionales o convencionales, como quiera llamarse. Tenemos que hacer una pausa y creo que cae de maduro. ¿De qué vamos a hablar a la vuelta? Sí, claro, ¿cuáles son las alternativas? Entonces, alternativas? ¿qué se llamaría el siguiente bloque, sí? Ya volvemos. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Fuego Cruzado con la grata presencia de un vecino de este canal, había sido el ingeniero Recalde. Ingeniero, quedó picando en el corte comercial justamente esto de que las posibilidades que tiene el país de aquí a 30, 40, 50 años, evidentemente la apuesta hoy es la energía hidroeléctrica, pero evidentemente, como bien decía usted, habrá que ir pensando a futuro, para las generaciones futuras, qué tipo de energía vamos a tener. Y no depender exclusivamente de nuestros cauces hídricos. ¿Cuáles serían estas fuentes de energía alternativa, ingeniero? Bueno, antes que nada mencionemos de que sobre el río Paraná existen 2 proyectos que están ahí latentes. Uno de ellos es Corpus, que tiene un plebiscito en contra en la provincia de Misiones, por lo tanto va a ser muy difícil avanzar en eso. Hasta que se cambie el plebiscito, y otro, Itacorá Itatí, que sería ya con la provincia de Corrientes, donde no habría ningún problema político, pero sí hay un problema muy serio desde el punto de vista ambiental, que hay que salvar, ¿verdad? Y también, lógicamente, los recursos como para comenzar a hacerlo. Pero son 2 centrales muy importantes, ¿verdad? Son del mismo porte más o menos de Yacyretá los 2. Pero están sobre el mismo río. O sea, al estar sobre el mismo río, cualquier periodo seco como el que estamos atravesando hoy le afectaría terriblemente. Entonces no podemos depender también de eso. Ojalá podamos tener esas 2 centrales. Tenemos Añacuá, que se está construyendo, pero esas están dentro de una problemática que vemos
acá cerca, no 20, 30 ni 40 años, acá cerca que eso va a quedar totalmente absorbido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra solución? Y bueno, una de ellas es, y la que hoy está en boga, son las no convencionales, la producción de energía no convencional, que sería la eólica, la solar. La eólica no tenemos muchos lugares, hay algunos pocos lugares donde podrían aprovecharse, pero la solar sí es realmente una cosa fantástica que en el país se puede aprovechar. No vamos a depender en un 100% de eso, pero sí puede ayudarnos bastante. Lo otro es pensar ya introducir el gas en la matriz energética, el gas natural, y traer gas de Bolivia, Sí, claro, o de nuestro territorio, porque siempre se habla que el Chaco paraguayo encierra mucho gas, ¿verdad? Entonces, bueno, tomar en serio eso y ver qué es lo que podemos hacer. Podemos optar por la utilización de energía nuclear, cosa que a los ambientalistas eso les aterra, pero, por ejemplo, en Europa se utiliza sin ningún problema, entonces los europeos no son nene de pecho en estas cuestiones, ¿verdad? Y hay utilizar hidrógeno, producir hidrógeno en las horas de baja carga, esa es una alternativa. Tener la posibilidad de almacenar energía en algún momento dado y utilizar esa fuente de energía como para cubrir las demandas máximas. ¿Y qué capacidad de almacenamiento tenemos? Porque ese es otro cuello de botella. Bueno, pues todo depende de lo que se quiera gastar, ¿verdad? Porque se está desarrollando digamos, proyectos muy interesantes en ese sentido, donde lo único que, como todo en sus inicios, tiene un costo excesivamente elevado, ¿verdad? O sea, se puede tener la potencia que uno quisiese, dependiendo lógicamente de lo que se invierta. El otro día, cuando conversábamos con usted, ingeniero, en Tempranísimo, nos mencionaba el hecho de que se trabajaba muy bien en la época del ingeniero Enzo de Bernard y sobre todo a futuro, ¿verdad? En los planes que se diseñaban justamente con la energía, o digamos, cómo proveer de energía al país, y que bueno, esa situación se dio hasta la caída de la dictadura, pero posteriormente los distintos gobiernos de la democracia como que carecieron de un programa real a futuro, a 40, 50 años. Se conformó, es cierto, en el 2011 un Comité Nacional de Eficiencia Energética que hasta ahora por lo menos no dio muchas soluciones o no dio, digamos, muchos planteamientos de qué hacer eventualmente cuando, bueno, crezca la población, se necesita más energía y recursos para el desarrollo. ¿Por qué tuvimos esa suerte de déficit, ingeniero? Yo creo que eso es un tema digno de ser analizado en otro nivel, ¿verdad? Que la mentalidad que tenemos los paraguayos de que todo lo que hizo el anterior está mal, muy mal, entonces tenemos que hacerlo de nuevo. Esa es nuestra característica. No hay políticas de Estado en este país. Es triste, pero realmente es así. En la época del ingeniero de Bernardi era muy diferente, había otro tipo de gobierno, se hacía lo que el presidente en ese entonces decía. Esa ventaja tuvo el ingeniero Bernardi, pues tuvo mucho apoyo, pero él evidentemente se constituyó con ese esquema que desarrolló el padre de la ingeniería eléctrica paraguaya. Hoy estamos teniendo ventajas aún gracias a una visión que ha tenido el ingeniero Bernardi en su momento, lógicamente con el apoyo del gobierno de ese entonces. Es cierto, existen planes. El gobierno anterior ha aprobado un plan energético nacional, pero no se avanzó. Ahora se desconoció eso, nadie se acuerda de eso. Y no sé si este gobierno va a tener ya la oportunidad de quitar otro, pero casi seguro que si quita el que viene después va a decir que no, ¿verdad? Entonces, es un tema que tenemos que analizarlo muy seriamente, discutirlo,
y tratar de tener en este tema energético, la energía eléctrica y en otros aspectos, tener una determinada planificación de la que tenemos que procurar no salir por más que pase el tiempo. Es la manera de cómo se conforma un país serio. Este fue el proyecto que se presentó en el 2015, ¿verdad? Creo que era el ingeniero Casal, si mal no recuerdo, el que había presentado los lineamientos, pero eran lineamientos que había que evidentemente ir llenando con planteamientos No, pero concretos. hay un plan energético nacional que se aprobó por decreto, entiendo que fue en el año 2017. Que Una actualización, eso está vigente. La ANDE siempre ha tenido su planificación de medio y largo plazo, y en los últimos tiempos, por primera vez, introdujo en su planificación lo relacionado a la generación de energía eléctrica, cosa que nunca se preocuparon. Una vez que se tuvo Itaipú y Yacyretá, nadie se preocupó más por generación. Sin embargo, ahora ANDE tiene en su plan maestro fuente de generación para el futuro. Evidentemente el futuro nos interesa a todos. Exactamente. Mucho que conversar, así que te rogamos que tengas la paciencia de volver a una programación de esta un día próximo, ¿sí? Estamos siempre disponibles, Augusto, Richard. Gracias, ingeniero, Muchas por gracias. acompañarnos. Nosotros tenemos que Nos despedir- despedimos, sí, nos despedimos. vemos. Mañana no, mañana. No, mañana no. Mañana juega Paraguay, suelta la Luz Roja. Nos reencontramos el lunes. El lunes. Gracias y cuídense.